El cine siempre ha sido un medio de expresión poderoso, pero algunas películas han cruzado líneas que llevaron a su censura, prohibición o fuerte controversia. Algunas desafiaron tabúes sociales, otras tocaron temas políticos o religiosos delicados, y unas cuantas simplemente fueron demasiado impactantes para su época. Hoy te presentamos 6 películas que generaron escándalos en su momento y que, en algunos casos, siguen siendo censuradas en ciertos países. La Naranja Mecánica. La violencia que asustó a su propio director. Stanley Kubrick es un maestro del cine, pero La Naranja Mecánica, 1971, llevó la polémica a otro nivel. Basada en la novela de Anthony Burgess, la película mostraba un futuro distópico donde un grupo de jóvenes cometía actos de extrema violencia sin consecuencias. El impacto fue tan grande que en Reino Unido se convirtió en un blanco de críticas, y Kubrick, cansado de las amenazas y la presión, pidió que se retirara de los cines británicos. Durante casi 30 años, la película estuvo prohibida en su propio país, lo que solo aumentó su leyenda. Además de la censura en Reino Unido, en otros países la película fue señalada como una mala influencia para la juventud. Se reportaron casos de crímenes supuestamente inspirados en la película, lo que reforzó su reputación de obra peligrosa. Con el tiempo, La Naranja Mecánica fue revalorizada, y hoy es considerada una de las películas más importantes del cine contemporáneo. Saló o Los 120 días de Sodoma, la película más perturbadora de la historia. Si hay una película que merece el título de más censurada de la historia, es Saló o Los 120 días de Sodoma, 1975, dirigida por Pier Paolo Pasolini. Inspirada en los escritos del Marqués de Sade, la cinta muestra a un grupo de jóvenes sometidos a torturas y abusos por parte de figuras de poder. El resultado es tan gráfico que la película fue prohibida en varios países, y hasta hoy sigue siendo difícil de encontrar en algunas plataformas. Pasolini fue asesinado poco antes del estreno, lo que solo sumó más misterio y controversia a la obra. La crudeza de sus escenas ha hecho que muchos críticos la califiquen como una experiencia difícil de soportar. A pesar de la controversia, la película es vista como una metáfora de la corrupción del poder y el abuso en regímenes totalitarios. Hasta el día de hoy, sigue generando debates sobre los límites del cine y la censura. La última tentación de Cristo. Cuando Martin Scorsese decidió dirigir La última tentación de Cristo, 1988, sabía que sería polémica, pero no imaginó la magnitud del escándalo. La película retrata a Jesús como un hombre con dudas y deseos, lo que desató la furia de grupos religiosos en todo el mundo. En algunos países fue prohibida, y en otros hubo ataques a cines que la proyectaban. A pesar de las protestas, la cinta fue nominada al Oscar, y sigue siendo considerada una obra maestra del cine religioso y filosófico. Las protestas en contra de la película incluyeron boicots, amenazas de bomba y ataques a salas de cine. La Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas denunciaron la película como blasfema. Sin embargo, con el tiempo, la película ha sido revalorizada y muchos la consideran una visión profunda y humana sobre la figura de Cristo. Holocausto Caníbal, una película o un crimen real. Estrenada en 1980, Holocausto Caníbal es una de las películas más controversiales de todos los tiempos. Rodada como un falso documental, su crudeza era tan realista que las autoridades italianas pensaron que se trataba de una snuff movie, es decir, una película con asesinatos reales. El director, Ruggero Deodato, tuvo que demostrar en un juicio que los actores seguían vivos. A pesar de ello, el film fue prohibido en múltiples países, y su reputación de película extrema sigue intacta. Lo que más contribuyó a la polémica fue el uso de violencia real contra animales, algo que indignó a muchas organizaciones defensoras de los derechos de los animales. La película ha sido prohibida en más de 50 países, convirtiéndola en una de las más censuradas de la historia. A pesar de su crudeza,
muchos la consideran una crítica al sensacionalismo de los medios de comunicación. El infierno, cuando el cine toca el narcotráfico. En 2010, Luis Estrada estrenó El infierno, una película mexicana que abordaba de forma brutal el impacto del narcotráfico en la sociedad. Con humor negro y escenas de violencia explícita, la cinta criticaba no solo al crimen organizado, sino también a la corrupción dentro del gobierno. Aunque no fue prohibida oficialmente, sufrió boicots y censura en algunos canales de televisión. A pesar de esto, se convirtió en un éxito y hoy es considerada una de las mejores películas del cine mexicano contemporáneo. Las cadenas de televisión se negaron a transmitirla en horarios estelares por su fuerte contenido. El gobierno mexicano también fue señalado por tratar de minimizar su impacto. Con el tiempo, la película ha sido vista como un reflejo incómodo de la realidad del país y sigue siendo un referente del cine político mexicano. The Interview, la comedia que casi provoca una guerra. En 2014, la comedia The Interview, protagonizada por Seth Rogen y James Franco, desató un conflicto internacional. La película mostraba un plan para asesinar al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, lo que generó amenazas de ataques cibernéticos contra Sony Pictures. La presión fue tal que la película fue retirada de los cines y solo se estrenó digitalmente. Aunque muchos la vieron como una simple sátira, la tensión diplomática que provocó la convirtió en una de las películas más polémicas de la historia reciente. El ataque informático contra Sony reveló información privada de la compañía, lo que causó un gran escándalo en Hollywood. El gobierno de Estados Unidos acusó a Corea del Norte de estar detrás del ataque. A pesar de la controversia, la película finalmente se estrenó en línea y fue vista por millones de personas en todo el mundo. Desde la censura por violencia hasta conflictos políticos y religiosos, estas películas demostraron que el cine es una herramienta poderosa capaz de desafiar normas y generar debate. Algunas fueron prohibidas, otras sobrevivieron al escándalo y hoy son consideradas clásicos de culto. Lo cierto es que cuando una película logra incomodar tanto a la sociedad, es porque tiene algo importante que decir. Las reacciones que generan estas películas demuestran que el arte tiene el poder de incomodar, desafiar y hacer reflexionar. Cada una de estas obras dejó su huella en la historia del cine y sigue siendo discutida hasta el día de hoy. ¿Cuál de estas películas te impactó más? ¿Conoces otras que hayan sido censuradas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video de El Armadillo U.